Hi, my name is Pedro Iván Tecomán Mangalloso. I have 23 years old. I study in Institute of Science Agricultural. I like the nature. Hi, my name is Sofia Hernandez. I am 24 years old. I live in Pachuca but study medicine veterinary in Tulancingo. And now I present my project. El caballo es una de las especies con mayor distribución geográfica. Su domesticación data del año 5500 a.C. y su principal función era el consumo de su leche y de su carne. Tras su extinción, sería reintroducido a América por los conquistadores españoles. Hernán Cortés en 1519 arribó a Veracruz trayendo consigo 12 caballos y 4 yeguas, que son considerados los antecesores del caballo moderno. Posteriormente se integraría a la fuerza de trabajo junto con el indio y el esclavo negro. Su principal función era el arado de la tierra, el arreo del ganado y el tiraje de los carruajes, aunque también era símbolo de estatus, ya que de 1519 a 1550 era penado con muerte que un indígena montara un caballo. Posteriormente se autorizó el uso solo bajo la fuerza del trabajo. Fuera hasta 1619 que el virrey Luis Tovar autorizara a 20 indígenas de la región de lo que hoy es Pachuca a hacer libre uso del animal. Con el tiempo y trato el indígena perdió el miedo al animal y por supuesto aprendió a hacerlo parte de su cultura y de su medio. Serían pieza clave para todas las culturas que se opusieran a la conquista de América. Los caballos eran hurtados de los cuarteles españoles. En esta acción, varios ejemplares fueron liberados, dando lugar a los caballos salvajes de las planicies de América. En la actualidad, el caballo es una fuerza económica. México es el principal exportador de carne a Europa y Asia, abarcando el 98% del mercado, arrojando 700 millones de pesos de ganancia anual. Los tendones y los huesos son usados como nutrientes veterinarios, por mencionar un ejemplo de sus otros usos. La explotación tiene un crecimiento del 43% entre 2012 y 2016, alcanzando su máximo en 13.600 toneladas de venta, principalmente entre Francia, Japón y Estados Unidos. Por su alta genética, Jalisco posee liderazgo en venta y cría de caballos. El genetista Antonio Ariza crea el caballo azteca a base de una tabla de cruzamientos entre el andaluz, el lusitano, el ibero y el cuarto de milla. Actualmente se desarrollan subastas con el objetivo de mejorar la genética. Un caballo de buena calidad arroja 60,000 pesos como mínimo. El caballo forma parte de la charrería, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El aporte económico llega por muchos vértices, desde la entrada que un turista paga, pasando por la crianza del animal, hasta la montura que oscila entre los 7,000 pesos. El caballo es un cuadrúpedo de la familia de los equinos. Los caballos ligeros miden entre 140 y 160 centímetros y pesan de 380 a 550 kilogramos. Los caballos de silla miden 150 a 170 centímetros y pesan de 500 a 600 kilogramos. La raza de tiro mide de 160 a 180 centímetros y pesan entre 700 y 1000 kilogramos. Tiene 205 huesos. Su columna vertebral está compuesta por 51 vértebras. Carece de clavículas. Los miembros anteriores se unen a la columna mediante poderosos músculos, tendones y ligamentos que lo sujetan a las escápulas. La parte del cuerpo llamada rodilla en los humanos, en los caballos en realidad está formada por los huesos del carpo, que corresponden lo que sería la muñeca humana, mientras que el corvejón contiene huesos equivalentes al tobillo humano. Los huesos inferiores de la pata corresponden a huesos de la mano o pie, y los nudillos son los huesos sesamoides y falanges. La uña sería el casco. En las extremidades delanteras, el cúbito y la ulna se han fusionado formando un único hueso, al igual que la tibia y el peroné. El caballo no tiene músculos en sus patas por debajo de las rodillas y corvejones, solo tiene piel, tendones, ligamentos, cartílago y huesos, y un tejido córneo especializado para absorber impactos que forman los cascos. Los huesos de la cabeza son largos y los de la cara tienen el doble de longitud que los del cráneo. La mandíbula es larga y posee una superficie ancha y aplanada en la parte inferior. Son herbívoros monogástricos. El forraje es su principal fuente de alimento. El aparato digestivo es muy complejo. Empieza en la boca con 36 dientes y 3 glándulas salivales que producen 40 litros de saliva.
Pasamos al esófago y de ahí al estómago, que almacena entre 8 y 15 litros de contenido. Desde este se inicia el intestino delgado. La primera parte es el duodeno, continúa el yeyuno y el ilion. En conjunto miden 21 metros y contienen 60 litros de fluido, que resulta el 30% del contenido total. El alimento tarda entre 45 minutos y 2 horas en pasar por este tramo. Continúa el intestino grueso, que mide 7 metros, 37% del total del tracto digestivo. Almacena el 60% del volumen total del sistema gastrointestinal, es decir, 125 litros. El hígado es una glándula de gran tamaño. Sus funciones son el metabolismo de lípidos, carbohidratos y proteínas, el almacenamiento de sustancias como glucógeno, vitaminas, etc., y nos desintoxica de sustancias. Está situado a la derecha del plano medial. Se le describe en lóbulo lateral y medial derecho, lateral y medial izquierdo y lóbulo cuadrado. Su cara parietal es convexa, se aplica contra el diafragma y a la derecha presenta la fosa de la vena cava caudal. La cara visceral es irregular, moldeándose sobre los órganos con los que se relaciona. Se distingue el ilio, una depresión en el centro de la cara visceral. El páncreas y el omento menor se fijan en esta cisura. Se observa la penetración de arterias hepáticas, vena porta, plexo nervioso hepático y conducto hepático, el cual desemboca en el duodeno a unos 12 centímetros del píloro. El ligamento caudal lo une al riñón derecho y al callado del ciego. La especie equina no presenta vesícula biliar. Histológicamente, el órgano está recubierto por una cápsula de tejido conectivo denso irregular. El parenquima está dividido en lobulillos hepáticos, los cuales tienen forma hexagonal y están marcadamente delimitados por trabéculas. En el centro del lobulillo se encuentra la vena centrolobulillal y en 3 de los 6 vértices hay espacios porta, constituidos por una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta, un vaso linfático y un conductillo biliar. Los hepatocitos son las células principales del hígado. Son células epiteliales grandes de forma poligonal, son abundantes en citoplasma eosinófilo y núcleo central. Un elevado porcentaje de hepatocitos son binucleados. Están organizados en cordones que irrigan desde la vena centrolobulillar. Entre los cordones hay sinusoides o espacios vasculares, delimitados por endotelio. Entre las células endoteliales hay células fagocitas de núcleo ovoide, las células de Kupffer. Se observan gránulos de glucógeno en gran número. La glucosa circula en la sangre y es la principal fuente de energía para los organismos. Permite realizar las funciones corporales. Se metabolizará mediante glucólisis, degradación anaeróbica de glucosa, gluconeogénesis, síntesis de glucosa a partir de otros precursores diferentes a los hidratos de carbono. Glucógenogénesis, conversión de glucosa a glucógeno. Glucogenólisis, degradación de glucógeno a glucosa. El glucógeno es un polímero de la glucosa de alto peso molecular soluble en agua. Está presente en el citosol de los hepatocitos. Los enlaces glucosídicos principales son alfa 1,4 cada 8 o 10 glucosas y alfa 1,6. Esto se le conoce como ramificación. Presenta gran número de glucosas terminales. Los extremos son de fácil acceso para las enzimas de degradación. Esto posibilita una degradación rápida, así como también una síntesis. Almacena el exceso de glucosa, cubre las necesidades de glucosa a cierto plazo, regula la concentración de glucosa en la sangre, asegura el abastecimiento a otros órganos. Representa el 10% del peso del hígado, para un periodo de 12 a 24 horas. La síntesis de glucógeno comienza con la fosforilación de la glucosa con ayuda de la enzima glucoquinasa. El grupo fosfato se mueve del carbono 6 al carbono 1 por medio de la acción fosfoglucomutasa. Se requiere de UTP, el cual se sintetiza al transferir un grupo fosfato de un ATP a un UDP. Este proceso es realizado por la enzima difosfoquinasa. El UTP se unirá a la glucosa 1-fosfato para formar UDP-glucosa por la inversión de la enzima UDP-glucosa fosforilasa. En este proceso se pierden 2 moléculas de fósforo. El UDP es el monómero base para la cadena de glucógeno. La enzima glucógeno sintasa es la encargada de formar las largas cadenas de glucógeno.
Sin embargo, al sintetizar glucógeno desde cero, la enzima requiere un cebador de glucógeno. Esta proteína es la glucogenina. Esta se unirá al primer monómero de glucosa. Para alargar la cadena de glucógeno, entra la enzima glucógeno sintasa, que agregará UTP-glucosa de una a la vez. Cuando la cadena de glucógeno tiene una longitud de 11 glucosas, la enzima ramificante amilo alfa 1,6 glucosinasa entrará en acción. Esta se encargará de transferir la glucosa de un extremo a una media para formar un enlace 1,6. La enzima glucógeno-sintasa alargará la cadena de glucógeno formando enlaces glucosídicos 1,4. Tendrá la inversión de UDP-glucosa, resultando UDP y la glucosa unida a la base del glucógeno. La glucogenólisis es un proceso catabólico que hace referencia a la degradación de glucógeno a glucosa. Es llevado a cabo en el citosol y consiste en la remoción de un monómero de glucosa de una molécula de glucógeno. Es estimulada por el glucagón en el hígado, la epinefrina en el músculo. Es inhibida por la insulina. Al dejar atrás una ramificación de 4 glucosas, será necesario la inversión de la transferasa y de la enzima desramificante. La transferasa romperá 3 glucosas y la transferirá a la cadena principal mediante enlaces glucosídicos 1,4. La enzima desramificante romperá el enlace 1,6, dando como resultado glucosa libre.